Eh, bueno, buenas tardes, gracias a la Fundación por la convocatoria siempre. Quiero hacer una corrección, que es chiquitita. La parte más polémica no es la parte del sistema de salud, la parte más polémica me parece que es la idea de conocer mejor a nuestros representantes. Digo porque yo que los conozco un montón de gente, algunos los querés conocer más y otros dejarlo como está, pues poner un asterisco ahí, un asterisco ahí. Les traje un montón de datos. La mayor parte tienen que ver con el último informe que presentamos. Les traje muchos datos públicos que yo he publicado y les traje algunos de los datos que son privados, ¿no? Que les damos solamente a los clientes que pagan por eso. Se armó un gran quilombo con esta encuesta. El presidente se montó sobre esta encuesta para defender a Petovelo. Y está pasando algo raro. Yo solo les cuento esto a título de contexto nomás. Está pasando algo raro, que es que publico estos datos y da la sensación de que son contraintuitivos. Y son contraintuitivos para el mileyista y son contraintuitivos para el antimileyista. A todo el mundo incomodan estos datos. Yo los presento, son datos sólidos para el presidente y tienen un montón de alertas, como si fuéramos a 200 kilómetros por hora por una carretera y vos decís, vamos bien, pero no estamos mirando los carteles. Y entonces, a los primeros que les duele eso, los datos más el análisis, es a los propios mileyistas, porque están en un estado emocional que es bastante particular. Miren esto. Milei, durante diciembre, durante enero, durante febrero, marzo, estuvo midiendo más o menos 54 puntos de imagen positiva, muy parecido a lo que habíamos visto en las elecciones de la segunda vuelta. No es cierto que este sea el gobierno más votado de la historia. No es cierto. Este muchacho es presidente con el 30% de los votos. Y en la segunda vuelta tuvieron que salir a buscar a los viejos meados, pedirle disculpas para votar en contra de Massa. Ahí vamos a tener una diferencia importante. Pero venía midiendo 54% de imagen positiva después de las elecciones, hasta abril, que cayó 52. Y yo dije, bueno, vamos a ver si esto es una variación estadística, que tranquilamente lo puede ser, o vamos a ver si empezó el goteo, que en algún momento va a suceder. Y nosotros sabemos que un dique cuando gotea es porque se va a romper, no se lo puede reparar. Dije, vamos a esperar el mes que viene. Volvimos a medir y este mes, lejos de ir para abajo, el tipo está subiendo, es decir, no se cae. Y esto es lo que llama la atención, porque el mileyista está preguntándose por qué frente a tanto sufrimiento el tipo no cae y el antimileyista no puede creer que la gente esté aguantando tanto. A nadie le termina de cerrar la situación. Hoy tiene 59 casi % de intención de voto. Y para arriba, junto con él, sus ministros, por lo menos los que medimos este mes, que son los más jetones, digamos, los más importantes o los más críticos. Y Victoria Villarroel. Victoria Villarroel, que el mes pasado, yo les decía, Milei había caído 2 puntos, Villarroel cayó 8. Eso está por fuera de cualquier razón estadística. 8. ¿Por qué? Porque se había comido el cachetazo de la discusión por el aumento de los sueldos en el Senado. Por más que ella no tuviera nada que ver, hay un punto donde no importan las explicaciones, te come lo bife igual. Y ahora recuperó severamente. Y para arriba Adorni, y para arriba Patricia Bullrich, y para arriba Luis Caputo. Digo, una dándole palo a la gente en la calle, el otro rompiendo piernas todas las mañanas. Increíble. Es increíble. Adorni es el Chicho Serna de este gobierno. Agarra a uno todos los días y le quiebra las 2 rodillas. Y vos decís, tiene esta imagen. Es significativo lo que pasa. Y estos se mueven para arriba, y estos, de Kicillof, para acá, están clavados, están congelados. No se mueven ni para arriba ni para abajo. Kicillof tiene 25 puntos de imagen positiva, es el que mejor mide, que mide más que Cristina. Si contamos la regular que tienen los dos, los van a ver arriba de 30. ¿Por qué, Jorge, contarías la regular junto con la positiva y no junto con la negativa? Lo aplico solamente para los kirchneristas, porque yo sé que cuando Cristina sale a la cancha, ahora está como sujeto tácito, ¿no? Está escondida. Su gente está enojada con ella. ¿Por qué? Porque cree que la cagó con Alberto y ahora no les está dando línea respecto de qué pensar. Y no se está oponiendo a Milei con fuerza. Entonces hay algún nivel de irritación.
Pero cuando Cristina sale a la cancha y dice, muchachos, se acabó la joda, hay que votar a este, se callan la boca y votan, aparecen 35 puntos electorales. Esto va a volver a pasar. En la próxima elección, Milei va a tener enfrente 35 puntos electorales, aunque hoy no haya nadie enfrente de él. Aunque hoy no haya nadie explícitamente y con prestigio. Ahora, Cristina es un fenómeno interesante porque es la principal referencia de la gente que está de culo con el gobierno, pero no es candidato. Ella ya no quiere perder elecciones, ni tampoco quiere ganar elecciones. Y es interesante el rol de Cristina porque ella está en capacidad de crear candidatos, pero es un vientre infértil para crear liderazgos. Y tiene 70 años. Está todo destruido. Está todo absolutamente destruido. Para los que están en política, para los que desean entrar a la política, para los que organizan política, es un momento maravilloso. Maravilloso. Hicimos de vuelta un 2001. Otra vez hicimos un 2001. Descabezamos todo el sistema político. Lo que pasa es que no hubo un 19 y 20 de diciembre en la plaza que nos permitiera ver una foto. Cuando hay un fenómeno que no tiene foto, es como más nebuloso asumirlo. Pero sin embargo, ahí está. La libertad avanza después de Milei, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Nada. Nada. Van a tratar de estirar la idea de que es Karina durante un tiempo para pelotudear a la gente, que sabemos que no es. No tiene capítulo 2. La libertad avanza no tiene capítulo 2. No lo tiene el PRO. No lo tiene el radicalismo. No lo tiene el peronismo. No lo tiene el kirchnerismo. Estamos frente a un 2001 sin síntomas. Estamos solamente con presente, discutiendo una serie de pelotudeces, algunas que son importantes y otras que no, la mayor parte que no, que son absolutamente accesorias y nadie se está dando cuenta de que en la góndola del futuro no hay ningún producto. Es interesante. Es interesante. La política va a succionar gente para arriba. De vuelta, los va a llamar, los va a usar, los va a hacer mierda y los va a descartar. Pero el proceso va a seguir siendo el mismo. ¿Ok? Cuando le preguntamos este mes a la gente qué emoción le produce la situación actual de la Argentina, yo siempre les cuento que cada vez que presento un gráfico en términos de nubes de palabras, esto que ven acá, los datos vienen de una pregunta abierta. No hay opciones. La gente escribe lo que quiere, así que síntoma puro, está buenísimo. Las palabras que más utiliza la gente ahora son esperanza y tristeza. Y esto nos empieza a configurar qué es lo que está pasando con los números anteriores. Hay dos mundos emocionales, no ideológicos, hay dos mundos emocionales sucediendo en la Argentina. La gente que está aferrada a una esperanza tiene un sistema de creencias que ahora vamos a retratar, pero es un sistema de creencias, no de saberes, de creencias. Saber y creer son dos cosas completamente diferentes y los seres humanos usualmente las queremos equivocar. Cuando creemos en algo, reemplazamos ese creer por saber. ¿Ok? Hay un sistema de creencias que tiende a decir yo deseo que esto salga bien. Yo deseo que el esfuerzo que estamos haciendo tenga un sentido positivo. No saben si eso va a ser verdad o no. Del otro lado tenemos la tristeza, ni siquiera la bronca. Y entonces hoy todos los que están en contra del gobierno, vos prácticamente ni siquiera lo sentís en la conversación social, ni en la digital ni en la analógica. Están como planchados, no saben qué hacer, están desorientados. En algún momento se van a organizar, van a poner oferta, lo que les decía antes, sí, pero hoy es la nada. Hoy están escondidos atrás de un arbusto. Y tienen un sistema de creencias que es punk. Todo va a salir como el orto. ¿Saben que va a salir como el orto? No. Creen que va a salir como el orto. Lo importante de entender que son dos sistemas de creencias es para saber que esto se compone y se descompone a velocidades enormes. Los sistemas de creencias van y vienen a velocidades monstruosas, monstruosas. Veíamos en la placa anterior que Milei tiene 59 puntos de imagen positiva. Mi advertencia es, el gobierno festeja, ¿no? Yo publico esos datos y el gobierno festeja como si fueran ingenuos. Y yo digo, ojo, porque 59 puntos de imagen positiva es un balcón que es muy alto, que está enjabonado y que no tiene baranda. Y todos los que estuvieron en ese balcón, todos se cayeron a la mierda. Todos. Todos. Alberto se cayó de un balcón más alto que ese, 68.
Macri se cayó de un balcón bastante parecido a este. Y Cristina se cayó de un balcón todavía más alto, que fue haber ganado las elecciones de reelección con 54 puntos. No en la segunda vuelta, en las generales. Ese es un balcón mucho más alto. ¿Se dan cuenta cómo somos una sociedad que se ha convertido en una máquina de picar carne política, que pica la carne a una velocidad que la carne ni siquiera se puede reproducir? Por eso no hay sistema político. Por eso hace 2 años alguien le decía a Milei: che, pelotudo, peinate y deja de quejarte en los canales de televisión, armá un partido y gana las elecciones. Y pasó. Y era un chiste. Eso quiere decir que no hay nada. Y va a seguir sucediendo. Hay 2 mundos emocionales, el de la tristeza y el de la esperanza. Se arman y se desarman. Todo lo que a mí me toca investigar ahora es dónde se puede empezar a desarmar. ¿Ok? Hoy está sólido. Miren cuánto cambiamos. Esta misma nube de palabras que les mostraba, ahora la vemos en febrero del 23. No este febrero, el febrero anterior, veníamos de la tristeza. Todo el mundo estaba triste. Está bien, era Alberto presidente, lo cual era lógico. Pero era todo tristeza. Y la tristeza hace una serie de síntomas que no hacen otros contextos emocionales. En ese momento todo el mundo le preguntaba: che, Jorge, ¿por qué no estamos en la Plaza de Mayo incendiando todo, agarrándolo a Alberto y colgándolo de un gancho para que se seque al sol? Porque eso viene de la bronca. Ese comportamiento viene de la bronca, no viene de la tristeza. La bronca, la alegría, como emociones básicas, llevan a los seres humanos a comportamientos kinestésicos con el cuerpo, en lo analógico. Los argentinos tenemos, por lo menos allá en Buenos Aires, una plaza para la alegría y una plaza para la bronca. La de la bronca es la Plaza de Mayo y la de la alegría es el Obelisco. ¿Cuál es la plaza de la tristeza? No hay plaza de la tristeza. Cuando estás triste no vas a ningún lugar. No te mueve a ir a ningún lugar. La tristeza transita en la individualidad, es decir, en situación de masa, no en situación de muchedumbre. Distinto. Muy distinto. Entonces todo el mundo decía: che, viene quilombo, viene quilombo. No viene quilombo. Viene una opinión pública que simplemente cuando se pone de culo con un gobernante, se queda en la casa, cambia de opinión, te espera hasta las próximas elecciones y te mete un cachetazo ahí. Y no lo ves ni venir a veces. Si aparece bronca es otra historia. Pero fíjense que todavía no está en esta. Ahora tampoco está. Del 45% genuino del electorado que está angustiado con Milei, cree que es un hijo de puta, un perverso que viene a destruir todo a propósito, ni siquiera domina la bronca, domina la tristeza. ¿Vamos a tener eventos de calle? No los vamos a tener. Me refiero a los espontáneos. Después las momias de la política van con 40 micros, 2 banderas, una pelotudez, eso está bien, eso está bien. Pero digo, en términos genuinos, no hay una población que se quiera movilizar hacia ningún lado. Probablemente, como esto no pasa hace 20 años, probablemente tengamos que reflexionar sobre los miedos viejos que tenemos. Estamos frente a una sociedad que es participante pero que no es movilizada. ¿Ok? El vector del cambio son siempre las próximas elecciones. Pero lo cierto es que en términos emocionales venimos de acá, de la tristeza, a construir una esperanza, sin ningún drama. Sin ningún drama. Miren cómo podemos cambiar también si vemos la misma nube de palabras, pero para Javier Milei. Esto es ahora, mayo del 24, esta no la publiqué, así que les pido que no trascienda esta información en la línea del Ecuador, por lo menos. Aparece genio, aparece loco, aparece honesto, valiente, inteligente, psicópata, esperanza. Eso es lo más grande, ¿no? ¿Fue siempre así? Nosotros, los argentinos, ¿siempre vimos a Milei de la misma manera o venimos cambiando tremendamente? Bueno, miren, diciembre, recién se había sentado, ya era otra nube de palabras. Esperanza, inteligente, loco, valiente, mentiroso. Hay algunos elementos diferentes con la anterior. Todavía es una nube de palabras que no está dominada por una sola palabra ni por 2. Eso siempre, cuando tenemos una nube de palabras para definir algo que está llena de muchas palabras, digamos, que es heterogénea, eso nos indica que hay un proceso que está corriendo. Es decir, que hay gente viendo qué opina de algo. Cuando algo se define, te aparece una sola palabra. Cristina, por ejemplo, la nube de palabras para Cristina es corrupta hace
10 años. Y la mina gana elecciones y pierde elecciones con eso, pero la gente la considera una corrupta. ¿Ok? Lo de Milei va cambiando. Si vamos más para atrás todavía, y nos vamos a septiembre del 23, es decir, unos poquitos meses antes, la palabra que dominaba era loco, y recién después venía esperanza. Y esto es fantástico, porque loco decían los que lo querían votar y los que no lo querían votar. De modo tal que es un significante con dos significados esta idea. Está el que dice, no, che, el tipo está pasado de rosca, es un psiquiátrico, yo no voy a votar a un tipo así. Y está el que dice, Milei es mi caballo de Troya para meterlo dentro del sistema político y que explote toda la puta que lo parió. Y todo parte de la misma característica. El tipo es una normal. No lo digo peyorativamente, lo digo por fuera de la norma. Pero miren cómo cambiamos. Septiembre, diciembre, mayo. ¿Podemos volver a cambiar? Más bien esto demuestra que no importa Milei. Esto demuestra que los argentinos tenemos la solidez de un flan con crema. Porque ni siquiera con dulce de leche, que es más sólido, ¿no? Con crema, claramente con crema. En medio de este cambio, hay un montón de cosas que estamos discutiendo todo el tiempo y nos distraen, nos sacan de foco. Muchas discusiones de esas, les decía, son de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden. Pelotudeces para entretenernos. Si el presidente se pelea o no con el de España, si hay que cerrar o no cerrar el INADI. Cosas que de verdad son absolutamente intrascendentes. Incluso la ley de bases. Incluso la idea de cuántos diputados y cuántos senadores tiene, o cuánta bola le dan los gobernadores y él arma una reunión, un cumpleaños y vienen o no vienen. Lo único que importa, lo que está en la base de lo que vaya a suceder con el gobierno de Milei, es tratar de entender dónde está la frontera de dolor tolerable de cada argentino. ¿Dónde está la frontera de dolor tolerable de cada argentino? Esta vez los argentinos yo creo que votamos diferente. Ahí hay una parte del cambio cultural que vende el gobierno que es efectiva, que ya está certificada. Las campañas en Argentina eran campañas absolutamente psicopáticas, ¿no? Es decir, por izquierda o por derecha, lo que te decía un político era, negro, votame a mí que yo te voy a llevar al paraíso, no te va a doler nada. Y nos encantaba. Escuchábamos eso, se nos dilataban las pupilas de felicidad y convulsionábamos de alegría en el suelo. Milei lo propuso diferente. Chicos, tienen un problema, yo soy un kinesiólogo, son 48 sesiones, te va a doler como el carajo, como el recontra carajo, pero tengo la solución. Únicamente si te bancás las 48 sesiones. Y los argentinos que ya habíamos probado con el pediatra, con el anestesiólogo, con el homeópata, con el yoga y la meditación trascendental, esta vez decidimos ir al kinesiólogo, por lo menos la mayor parte. Tomar esa decisión, entusiasmados, tomar esa decisión deseando llegar hasta el final, de ninguna manera, indica que vamos a llegar hasta el final. ¿Por qué? Porque el dolor es una experiencia que opera de una manera cuando es en términos teóricos y opera de otra manera cuando la empezás a sentir. Supongamos que yo le digo a alguno de ustedes, mira, yo te voy a agarrar y te voy a dar 48 sopapos, uno atrás del otro. Pero te prometo que cada sopapo va a ser más blando que el anterior, va a ser más liviano que el anterior. Y si te bancás los 48 sopapos, al final hay un premio enorme. Y vos arrancás. Estás dispuesto porque deseas el premio y porque además crees que tenés el yo lo suficientemente fuerte como para bancártela. No abandonás en el sopapo 5. Probablemente no abandonás en el 10 ni en el 15. Pero hay uno que te quiebra antes de llegar al final. Y eso es lo que yo estoy buscando. Estoy estudiando dolor. Hay muchas ciencias que pueden hablar de esto, que tienen que provocar dolor sobre los otros. La medicina es uno, ¿no? Aquellas que tienen que gestionar, por ejemplo, adicciones también, otros. Estoy hablando con gente que estuvo en la guerra, comandando un batallón, preguntándole cómo hiciste para agarrar 300 tipos que arrancaron cantando el himno y bien vestidos y creyendo que conquistaban el mundo y se te fueron descomponiendo. El dolor es acumulativo. El dolor te va cambiando la opinión a medida que es una experiencia. Entonces el punto de lo que yo tengo que investigar está acá.
¿Dónde está la frontera de dolor tolerable? Miren esto. ¿Cuál crees que es el principal problema de Argentina hoy en día? Este es el tuit, esta es la placa del quilombo, porque Milei se monta sobre estos datos para defender a Petovelo, sobre estos mismos datos. Me tiene bloqueado en el teléfono, pero usa mis datos. Y entonces él dice, che, tiempo atrás la inflación dominaba esta nube de palabras, y la economía estaba segundo, y la inseguridad estaba tercero, y esto empezó a cambiar, empezó a cambiar. Empezó a cambiar severamente. Empezó a cambiar severamente. ¿Por qué? Se achica la inflación, la economía prácticamente desaparece y la inseguridad se reduce severamente. ¿Por qué? ¿Porque dejaron de ser problemas? No. Yo creo que se reducen porque a la opinión pública le da la sensación de que hay alguien por lo menos encargándose. Es desesperante para un ciudadano tener un problema y sentir que nadie lo está gestionando y además nadie lo está viendo. Son dos problemas. Son dos problemas. Ahora da la sensación de que estos dos, la inflación y la inseguridad, alguien los está gestionando, ¿no? Esa es la virtud de Milei y de Patricia Bullrich en particular. Ahora, la demanda de los seres humanos es absolutamente inagotable. Esto está súper demostrado. Todos los que estuvieron casados lo saben perfectamente. Todos los que tienen hijos lo saben perfectamente. Es inagotable. Vos calmás una demanda y viene otra, viene otra, viene otra, viene otra. Entonces, cuando se reducen estas dos, aparece la corrupción como principal demanda. Y Milei dice lo que está sucediendo es que la gente me está pidiendo que este sea un gobierno absolutamente honesto. Y usa eso para defender a Petovelo. Y yo salgo a decir, esa es media interpretación. Hay otra parte de la interpretación, que es que el público de Milei tiene una sed de venganza o de justicia, como lo quieras ver, que tiene que ver con que todos los hijos de puta que convirtieron un país de 75% de clase media en 60% de pobres vayan presos. Esta es una demanda social. Fuerte. ¿Y qué sucede? Que si ese abstracto, los que tuvieron la culpa vayan presos, les ponemos un solo nombre, sabemos perfectamente cómo se llama. ¿No? Cristina Kirchner. ¿Eso va a pasar? No. De ninguna manera. Ya está arreglado que no. Entonces, de esta demanda sobre la que se monta el presidente, que tiene dos partes, no una sola, él a lo sumo, si tiene mucha suerte, puede cumplir únicamente la primera. ¿Ok? Volvamos a la crisis económica y las fronteras de dolor tolerable que está montado sobre lo anterior. Miren, en cuanto a la crisis económica, ¿qué opinas? 57% cree que lo peor ya pasó. Cuando yo lo cruzo, es todo Milei. Se parece mucho al 59% de imagen positiva. Creen que ya pasó lo peor. ¿Ya pasó? Ni en pedo, dice uno. Ni en pedo. Y si lo peor ya pasó, y esta gente está esperando que lo peor ya haya pasado, ¿se les va a romper el corazón o por lo menos les va a rayar un poquito los sentimientos o no? Los que dicen, creo que lo peor está por venir, son los que nunca votaron a Milei y hoy tienen imagen negativa de Milei. ¿Se dan cuenta cómo funciona la idealización? Esta gente no quiere ver que hay todavía mucho, mucho, mucho por nadar y que va a ser muy duro. Si fuera al revés, si los votantes de Milei estuvieran acá, estarían demostrando otra cosa, que son más racionales o que por lo menos son más criteriosos, que se preparan para seguir poniendo el pecho, pero no. Es una idealización. Lo que se construyó es una idealización. Más ejemplos. ¿Crees que la Argentina está cambiando? Sí, está cambiando para mejor 59%. También, yo lo corto por la imagen positiva de Milei y es todo Milei. Es todo imagen. Está cambiando para mejor. Eso sostiene mucho la emocionalidad. Es decir, estoy viviendo el trauma y el trauma va a tener un sentido positivo. Mejor que lo tenga, ¿no? Pero hoy creen que va a tener un sentido positivo. El 32% cree que está cambiando para peor y el que es el corazón, que yo les decía del kirchnerismo, 35%. Dense cuenta que esto aparece cuando lo pregunto acá, pero no aparece en la imagen positiva de Cristina. Cuando esto tenga oferta electoral va a aparecer. 8% dice que estamos siempre igual. ¿Estás viendo signos de recuperación económica? ¿Estás viendo signos? ¿Vieron cuando vemos lo que queremos ver, no?
Sí, cuando uno se enamora no ve que la novia se va a convertir en la madre indefectiblemente, en la suegra. Y así. 24% dice sí, claramente está empezando a mejorar la situación. 24%. No es el 60% que lo está sosteniendo. Ni siquiera es el 30% que lo votó en la PASO. Es decir, una parte del público de Milei está en Narnia. Pero no son todos. Hay una parte que está más criteriosa. 36% dice sí, algunas cosas están mejorando. Y este 40%, que lo vamos a ver estable en todos lados, no ve ningún signo de recuperación. Esa parte está en Narnia, muchachos. Esta parte la está viendo un poco más. Tiene algún nivel de juicio crítico. ¿Esperás que la situación económica mejore? Sí, creo que va a mejorar muy pronto. 33%. ¿Va a mejorar muy pronto? Les pregunto, ¿va a mejorar muy pronto? ¿O hay que esperar un poquito? O para ser Noruega eran, no me acuerdo si eran 25 o 45 años. 30% dice que cree que va a mejorar, pero hay que esperar el año que viene. También es corto el tiempo. El año que viene también es corto. Y 37% no espera que mejore. Fíjense qué punk que están. ¿No? Es una tragedia. El kirchnerista, no la dirigencia, saquen la dirigencia. El kirchnerista en serio, el que tenemos en la familia, que bueno, es lo que eligió, es lo que le gusta, anda por la vida arrastrando los pies porque están en una situación que es muy chota, emocionalmente es muy chota. Vivir una crisis que no tiene sentido. No se caguen de risa, que están sufriendo. No son malos. Inflación. ¿Qué opinas respecto de la inflación? Estoy notando un descenso muy grande de la inflación, 30%, ni siquiera es la mitad de los que tienen imagen positiva. 35% estoy notando un descenso moderado de la inflación. Acá hay más de 60, con lo cual hay un poquito que no lo votó, que le está reconociendo que está bajando la inflación y 35% casi dice que no está notando ningún descenso de la inflación. Esto no te van a reconocer nada, importa tres carajos. ¿Crees que el desempleo puede...? Esta es importante. Esta es importante porque cuando a Milei le está yendo bien con la inflación, hoy por hoy, ¿no? Si la curva es para abajo. Veremos qué sensación nos da si de repente la curva empieza a subir un poquito, qué puede pasar. Pero hoy está yendo para abajo. Entonces da la sensación de que nos vamos calmando con esto porque hay alguien que lo está haciendo bien. Ahora, atrás de esto viene una oleada de desempleo que tiene que ver con la recesión, con el enfriamiento de la economía, con la contracción. Imagínense que el sector energético de la provincia de Buenos Aires, muchos son clientes míos, yo les pregunto como buen pelotudo que soy, che, ¿se te está cayendo la recaudación de la boleta eléctrica de las casas? Me dicen, no, Jorge, lo que me está pasando es que el parque industrial está consumiendo la mitad de la energía que consumía hace unos meses. ¡Wow! ¡Wow! ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas empiezan a apretar, ¿no?, los dientes. En vez de trabajar 5 días, trabaja 4. En vez de trabajar 4, trabaja 3. En vez de trabajar 8 horas, trabaja 6. Y eso aguanta un mes, 2 meses, 3 meses y después... Los economistas con los cuales yo hablo, yo no soy economista, así que de alguna manera traigo un licuado de opiniones de los economistas con los cuales circulo. Dicen que la desocupación va a ir de 6 a 9. Yo pregunto, ¿cuánto es su punto de desocupación? 200.000 personas. Del mundo blanco, ¿no? Del mundo blanco. 200.000 personas, 3 puntos son 600.000. Cada uno de esos despidos impacta sobre una familia. ¿Por cuánto lo querés multiplicar? ¿Por familias de 3, de 4 o de 5? O de 7, dependiendo del nivel de pobreza. Vamos a multiplicarlo por 3, para hacer un número tranqui. Estamos hablando de un impacto de padrón electoral parecido a lo que sacó Schiaretti en las elecciones generales, que le fue muy bien, 7, 8%. Es decir, viene algo que es un cachetazo. Duro, no sé si demoledor, pero duro. En este dolor, y respecto de esta fantasía, el 33% dice que seguramente alguien de su familia va a perder el empleo. Es el kirchnerismo. O es básicamente el kirchnerismo. Hay un poquito de votante de Milei, pero muy poquito. El 29% casi dice que quizás alguien de su familia pierda el empleo y el 38% está en Narnia. Dicen, nadie de mi familia va a perder el empleo. Se dan cuenta que no sienten ni riesgo,
creen que ya viene, creen que ya están llegando a la orilla. Y en una de esas no estamos cerca de la orilla. ¿Cuánto dinero extra estás dispuesto a pagar por la luz, el agua, el gas con tal de ayudar a reducir el déficit fiscal? Esta es buenísima. Los argentinos somos una manga de incoherentes de mierda monstruosa. Monstruosa. El presidente cree que sus votantes tienen un nivel de liberalismo heroico que no tienen. El votante de Milei está bien sustentado emocionalmente, eso es cierto. Es cierto. Lo pusieron ahí para faltarle el respeto y a la clase política y para romper todo. Eso es emocional. Ahora, en términos ideológicos, yo no he visto que el 30% de la población que lo votó en La Paso esté leyendo a Hayek, a John Rawls, a Buchanan, a Alberti ni a Alberti tampoco. A ninguno. Mucho menos el 25% que se sumó en la segunda vuelta. Y cuando empezamos a investigar incoherencias, que las estamos investigando desde hace un buen tiempo, ahora van a ver, te das cuenta de que hay una parte de la población que quiere ser liberal mientras el dolor sea ajeno. ¿Hay comprobación de esto? Hay. El 45% dice que no está dispuesto a pagar nada. De vuelta, lo cruzo por la imagen de Milei y después vamos a ver bien eso al final. Estos son los que no tienen ninguna relación con él. De afectividad me refiero, ¿no? Los que sí, fíjese que no todo el mundo está dispuesto al esfuerzo heroico que este gobierno necesita. 19% dice que está dispuesto a pagar 25% más, no alcanza. Si Milei aumenta 25% los impuestos, no alcanza. 14% dice que está dispuesto a pagar 50% más, no alcanza. 20,5% está dispuesto a pagar 100% más. ¿Y saben qué? No alcanza. Todas estas inconsistencias me dan la sensación a mí de que Milei es un tipo que está enchufando aires acondicionados a una red eléctrica y tiene un cable muy finito. Pones el primero, por ahí no pasa nada, pones el segundo, el tercero en algún momento empieza a recalentar y explota. En algún momento el votante de Milei en el esfuerzo y en el pedirle más esfuerzo, cuando en realidad está esperando ya estar llegando a la orilla, se va a empezar a hinchar las pelotas. Y acá está el punto neurálgico. ¿Cuánto tiempo crees que podés resistir la actual situación económica? Frontera de dolor tolerable, chicos. Las opciones son, para los que no ven de lejos, yo no veo ni de cerca igual. No puedo resistir nada, puedo resistir 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. No puedo resistir nada, lo dice el 30%. Sáquenlo. Es kirchnerismo, no tiene imagen positiva de Milei, sácalo. Analicemos lo que se puede descomponer, que es lo que tiene Milei. En la otra esquina del ring hay 27% de gente, Narnia, que dice yo te banco 4 años. Tiene mucho que ver con el 30% que lo votó en La Paso, que es un público muy particular, porque es preferentemente menor de 30 años, de todas las clases sociales. No importa, pero preferentemente menor de 30 años. Es más cómodo ser liberal si la boleta de la luz la paga tu papá, ¿la verdad? ¿No? Porque el 80% de esta gente vive con papá y mamá. Es más fácil hacerse el loco ahí. Es cierto. Pero supongamos que lo van a bancar igual. El tipo tiene un núcleo de votos que es 30%, que es un montón, es una pelota. Una pelota. Ahora, lo que define, 30% es un montón, pero no te sirve para ganar ni una legislativa ni una presidencial, no te sirve para nada, ¿eh? La verdad que no te sirve para nada. Lo que realmente define es esto. Son estos grises. Estos grises. 15% dice que puede resistir 6 meses. 17% dice que puede resistir 1 año. 8% dice que puede resistir 2 años. Y 1,5% dice que puede resistir 3 años. Fíjense que es muy interesante que esto acá se cae y de repente aparece esto porque es idealización. Si no, esta curva tendría que ser así. Si fuera racional, esto tendría que aparecer así, las barritas. Pero no es así. Están los que dicen, desean, yo te aguanto 4 años, y están los que lo piensan un poco más. Esto es todo el público. Ahora después vamos a hacer un corte rapidito del público particular de Milei. Pero les digo, de este 15%, de ese 15%, 10 pertenecen a los 60 que tiene Milei.
da la sensación de que esta gente está diciendo, negro, yo te banco, pero aflojame la cincha antes de fin de año porque no doy más. Y del 17% restante, 16,7% que dice puedo resistir un año, 15 de esos 17 son de Milei. Entonces 10 que dice yo te banco hasta fin de año y otro 15 que dice aflojame la cincha antes de las elecciones de medio término. 25, 10 y 15. Hay 25, hay 30 que están en Narnia y los otros 25 están. Y es absolutamente lógico. ¿Por qué? Porque si el 30% original de Milei, paso, generales, es preferentemente joven, la otra parte que se sumó para la segunda vuelta, ¿quiénes son? Mayores de 51 años, ya dijimos los viejos meados, que están en otro momento vital de su vida. No tiene que ver con lo ideológico, nada tiene que ver con lo ideológico. Es otro momento vital. Lo que les pasa es que están en la parte final, digamos, de su... ¡Epa! Me saco los lentes si me querés pelear. De su vida productiva o estar en la jubilación. Comprende toda esa edad. A esa gente le cuesta un poquito más el esfuerzo. ¿Ok? No tiene... Bueno, cuando se le complica la vida, ¿qué hace? Se da vuelta y ¿a quién le pide ayuda? A los hijos, que son el rango entre 30 y 50, que ya ni siquiera fue el rango que votó Massa a Milei, sino que votaron a Massa, y que ya viene con el culo roto porque están criando hijos, están pagando la cuota del auto, están pagando el alquiler, están con la lengua afuera flameando así como los perros por la ventanilla del auto. Entonces van a entrar en crisis antes. ¿Ok? El 55% que vemos de Milei, que puede aparecer como 59 o como 52, no es todo la misma cosa. Vamos a hacer esa apertura. Como lo único que a mí me interesa, me voy a sacar el saco porque el señor me amenazó. Y si se van a armar trompadas. Voy a hacer un apunte un poco técnico, pero en la encuesta del mes pasado pedimos evaluación del gobierno de 1 a 10, como en el cole. Y los chicos que trabajan en la oficina me traen el promedio, ¿no?, de la evaluación, y daba 5,5. Chicos, ¿cómo es esto? No puede ser, porque no representa nada. Tráeme la dispersión. Y entonces me trajeron el gráfico de cuánta gente elige la nota 1, cuánta gente elige la nota 2, cuánta gente elige la nota 3. Y lo que da es una curva de Gauss invertida. Es decir, el promedio es una gran mentira. Ustedes saben que el promedio es tan mentiroso que si el señor tiene 2 gallinas y yo tengo 0, el promedio dice que tenemos una cada uno y es una mentira, me cagó. Bueno, en esto es lo mismo. Hay un montón de gente evaluando con 1 y hay un montón de gente evaluando con 10, 9 y 8. Una curva de Gauss invertida, el promedio está en el medio, no te sirve para un carajo. Cuando se dan ese tipo de fenómenos, cuando se da el fenómeno contrario, una curva de Gauss normal con el promedio en el medio, la media, la mediana, todas las estrellas de la estadística alineadas, vos tenés un gobierno que es estable y va a ser muy difícil correrlo para bien y tenés que hacer muchos goles para correrlo para bien, la tenés que cagar mucho para correrlo para mal. Y es una situación aburrida, no hay mucha discusión social, hay una serie de síntomas ahí. Cuando tenés una curva de Gauss invertida es porque estamos en una montaña rusa. Y pueden pasar dos cosas. O los que lo evalúan con nota 1, 2 y 3 empiezan a evaluarlo con notas 4, 5 y 6 y empieza a aumentar el promedio porque se mueven los del fondo. Es una posibilidad. O los que evalúan 10, 9 y 8, dentro de 2 meses pasan a evaluar 9, 8 y 7. Y después, no quiero decir 6, 7, 8 en esta sala, pero... Y después se van corriendo para abajo. Una de las dos cosas va a pasar. Pero no se va a mantener así durante mucho tiempo. ¿A quién le pasó? ¿Con quién vimos una curva de Gauss invertida? Con Mauricio Macri. ¿Y para dónde se corrió? Los de la derecha se corrieron, se patinaron para el otro lado. Es una cuestión de tolerancia social. Entonces, a mí lo que me interesa es ver si los que teóricamente están hacia la derecha, notas 9, 10, 8, se van a descomponer o no. De estos no espero nada, no espero que vayan para allá. La verdad que no me interesa ni estudiarlos. Estos se van a sentar a esperar que aparezca algún Mesías, que el otro pelotudo patine y tener una oportunidad de vuelta.
Estos son los que se pueden descomponer y voy a poner los ojos ahí. Lo que les traigo ahora es el corte de las preguntas anteriores solamente en el público de Milei. Y se van a dar cuenta de que para algunas cosas son un bloque, el 60% se comporta como un bloque, en algunas cosas empieza a haber algunos resquebrajamientos de opinión y en algunas otras preguntas es un quilombo conceptual monstruoso. Miren, 6 de cada 6, decíamos, dice que lo peor ya pasó. Es mucha ilusión. 6 de cada 6 dice que el país está cambiando para mejor. 6 de cada 6 dice que la ley de bases debe ser aprobada. Consenso absoluto. Un poquito más resquebrajado, 5 de cada 6 cree que el Pacto de Mayo es una buena idea. 5 de cada 6 quiere votar a la libertad avanza en las próximas elecciones legislativas. Yo no digo que vaya a terminar así, pero me di intención de voto por espacios políticos y están arriba del 50%. Y después no hay nada. Nada. Más polémico, 3 de cada 6 cree que la economía va a mejorar muy pronto y los otros 3 de cada 6 cree que la economía va a mejorar el año que viene. 3 de cada 6 nota un descenso muy grande de la inflación y los otros 3 un descenso moderado de la inflación. 2 de cada 6 dice que claramente está mejorando la situación y los otros 4 que algunas cosas están mejorando. 3 de cada 6 dice que nadie va a perder el empleo. 2 de cada 6 que alguien sí, de su familia, y 1 de cada 6 dice que seguramente de los votantes de Milei van a perder el empleo. 2 de cada 6 está dispuesto a pagar 100% más de los impuestos, 1,50, 2,25. Y 1 de cada 6 votantes de Milei, 1 de cada 6 votantes de Milei ya te dice que están en cero, muchacho, no me apreté más el cinturón porque te largo la mano. Hay gente llegando a la frontera. Hay gente arrimándose a la frontera. En algún momento este clima debería cambiar. Si no llegan los goles antes que el fastidio, si no llegan los goles antes que el fastidio, si llegan los goles antes que el fastidio, entonces lo que va a suceder es que vas a tener Perón. Si a Milei se le cumplen las promesas, lo que vas a tener es Perón porque del otro lado no hay nada. No hay nada. Operan a favor de Milei hoy 2 sesgos que son muy característicos de los seres humanos. Son ingenuos, no necesariamente nos describen como pelotudos, o quizás sí, bueno, quizás sí. El primero dice que lo nuevo es necesariamente mejor. Y lo atamos linealmente. Me corrijo, es una pelotudez enorme. Sobre todo si estamos en crisis. Si yo estoy en crisis con mi trabajo, creo que el próximo trabajo necesariamente va a ser mejor, porque nada puede ser peor que esto. Con las parejas ni hablar. Si estoy en crisis con mi pareja, cualquier cosa que pasa va a ser mejor. Porque esto ya... Y eso no es así. Los argentinos venimos buscando algo nuevo hace mucho tiempo, no es la primera vez que lo estamos buscando. Y siempre fue para peor. Ese es el primer sesgo. ¿Sostiene a Milei? Sí. Ahora, cuando se descompone, lo que va a hacer es sostener al próximo. Acuérdense que los argentinos, cuando queremos destruir a alguien, no necesitamos que haya un candidato. Lo construimos, lo idealizamos. Los bonaerenses, en el 2009, fuimos capaces de votar a un supermercadista colombiano con tal de frenar a Néstor. A un supermercadista colombiano. Dijo que tenía un plan, no estaba el hijo de puta. Después fuimos capaces de votar a Massa con tal de frenar a Cristina. Y fuimos capaces de votar a Macri para frenar a Cristina y después a Alberto para frenar a Macri y así, la venimos recontra cagando por cómo funciona este sesgo. El segundo sesgo es bien interesante y dice así. Supongamos que ustedes son los directores técnicos del equipo y yo les digo, muchachos, pónganme en el partido que hago 5 goles. Y ustedes me miran y me dicen, Jorge, ¿qué mierda vas a hacer 5 goles vos? No te da el cuero. Yo le digo, miren, están jugados, ya probaron con 200 jugadores distintos y prueben conmigo. Voy a hacer 5 goles. Se cagan de risa. Y yo insisto. Y en un momento les quiebro la voluntad. Y ustedes me ponen en el partido. ¿Y qué pasa? ¿Qué hago el primer gol? Chan.
¿Sabés qué hacen? Ustedes se codean y dicen, por ahí este pelotudo hace los otros 4. ¿Y por qué funciona así? Que yo haga el primer gol de ninguna manera indica ni sugiere que yo pueda hacer los otros 4. De ninguna manera. Sin embargo, está funcionando así. Milei le hizo a la gente por lo menos 5 promesas. La primera de todas esas promesas es denme la inflación, que yo la agarro de los pelos, la golpeo contra la mesa y la dejo planchada en el suelo. Y está pasando. Y entonces, como eso está pasando, creemos que puede hacer los otros 4 goles. Y eso lo protege. Parece loco, pero lo protege. 3 de 6 aguanta 4 años de crisis económica. La mitad del electorado de Milei y los otros están en otro lugar. Esto que les decía, 1 de cada 6 aguanta nada, o 6 meses, 1 de cada 6 aguanta un año, 1 de cada 6 entre 2 y 3 años. Es decir, lo que él tiene sólido es la mitad del electorado, los 30 puntos originales. El resto está entusiasmado con esto, de la misma manera que yo me puedo entusiasmar con una mujer si estamos solos en una isla. No hay otra oferta. Y si hay un hombre, una de esas también. Porque no hay oferta. No, esa parte es mentira. Último, bonus track 2. Yo les decía, les adelantaba, la cuestión de la corrupción. Ahora aparece como principal demanda, pero es una mentira. A los argentinos la corrupción nos importa 3 carajos. 3 carajos. Cuando da la sensación de que un presidente nos lleva hacia un mejor lugar económico, nos importa todo 3 carajos, no solo la corrupción, sino que la institucionalidad, el avasallamiento de las instituciones, el republicanismo. Es toda una conversación que es una gran paja. Una gran paja. Un abstracto, para ser más correcto. Sin embargo, aparece acá. Y lo que traigo son los datos que sustentan lo que yo les decía. Esta promesa, corrupción, tiene por un lado, yo quiero que este gobierno sea más honesto que los demás, me gustaría, en términos simbólicos ayudaría, no es lo principal, insisto, no es lo principal. Si Milei puede resolver todo lo económico, nos va a importar 3 carajos que haya corrupción. Pero mientras estamos en la angustia, sí, simbólicamente ayuda a sostener la parada, y esto me lo define esta pregunta de Abril, que ahora les voy a poner, muy interesante, el psicólogo, tengo varios psicólogos en la consultora, pero hay uno que es mi socio, un tipo de 70 años, muy sabio, que desarrolló una pregunta el mes pasado que decía, ¿qué cosas te pueden ayudar? Trataba de investigar qué cosas te pueden ayudar a sostener el esfuerzo. Hay cosas que sabemos claramente que en el tránsito del dolor te pueden demoler, ¿no? Por ejemplo, una herida moral te puede demoler. Imagínense a San Martín pidiéndole a sus soldados que atraviesen la cordillera de los Andes, cagados de frío y cagados de hambre, mientras él estaba en un jacuzzi con 4 minas y 2 botellas de champán. Digo, es demoledor para los tipos. No, mejor tenés que ser consecuente con el esfuerzo del otro. De modo tal que una foto de Fabiola, a este gobierno en particular, le haría mucho más daño que a un gobierno peronista o kirchnerista, de los cuales ya se estima que tienen como otro código. Estos que la van de bananas y la van de espartanos, un caso de corrupción los hundiría mucho más. La herida moral que provocarían sobre la gente a la cual además le están pidiendo un esfuerzo enorme sería gigantesca. Entonces mi socio dice ya la pregunta para la opinión pública, ¿cuál de estas cosas te ayudarían? Y uno es un descenso severo de la inflación, que era la principal demanda. Otro era lo que yo creo más importante para la discusión de la Argentina, que es un combate frontal contra el narcotráfico. Había otras más. Y una era que los políticos corruptos vayan presos. ¿Y cuál ganó? Que los políticos corruptos vayan presos, 35%. Una disminución grande de la inflación, 27%. Que bajen los impuestos, 14%. Y la mía, que evidentemente estoy en cualquier pelotudez, un combate frontal contra el narcotráfico, 1.3. Entonces, la placa sobre la que se monta Milei hay que leerla conjuntamente con estos datos del mes pasado. El mileísta necesita sed de venganza. Y eso no va a pasar. Y eso va a romper los corazones. Les agradezco el tiempo, la escucha y si quieren abrimos preguntas. También pueden arrojar objetos contundentes.
partir de ahora se van a habilitar las preguntas. Va a estar yo y mi compañero Benjamín para acercar el micrófono. Quienes quieran hacer preguntas pueden levantar la mano. Sí. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta respecto al 35% ese de la oposición. No sé si estaba desagregado, pero ¿qué sentimiento se muestra más en ese 35%? ¿La bronca o la tristeza? No, la tristeza. Claramente la tristeza. Es como para saber cómo operar desde la oposición un poco. Sí, sí, totalmente. Si un día tuerce para bronca, los vas a ver en la calle, pero mientras sea tristeza, va a operar como te decía antes. Corregime si entendí mal. Tener un piso fuerte de un 30 de Milei Sí. y tener un piso fuerte de que cuando Cristina invita a alguien tiene un 30 también para arrancar. O sea que hay un 35 dando vuelta ahí que hay que tratar de seducir o capturar o construir algo desde cero. Bueno, ¿eso está bien interpretado así? Independientemente de coyunturas cortas, Sí. para procesos electorales futuros, ¿es más o menos una lectura correcta? Sí, para la coyuntura corta, para las elecciones legislativas del año que viene, te diría que sí. Hay una laguna que si no estás de un lado o del otro va a ser muy pequeña, pero que me parece que hay que poner anzuelos igual. ¿Por qué? Porque hay que crear diversas identidades para cuando cambie el espíritu del tiempo. A ver, lo que no entienden en tipos como Lustó, o lo que no entienden los Rodríguez Larreta, sin entrar en si sus posiciones son buenas o malas, sin evaluarlas desde ese lugar, lo que no entienden es el espíritu de la época. Si un conjunto de gente necesita desembarcar en Normandía, lo que va a hacer es buscar un liderazgo como el de Patton o el de Eisenhower. El Mahatma Gandhi no le sirve para un carajo. Pero si ese grupo el día de mañana cambia de tarea y necesita producir un diálogo entre pakistaníes e indios, Eisenhower no le sirve para un carajo. Los argentinos hace mucho tiempo que estamos en un espíritu del tiempo que es más parecido a la Primera Guerra Mundial. Dos bandos, dos trincheras y cualquiera que se pone en el medio con una margarita en la mano para decir, muchachos, ¿qué tal si hablamos de otra cosa? Los dos le dicen, correte boludo, que vinimos a cagarnos a trompada. Vos te habrá pasado en el barrio. Entre dos bandas que se van a cagar a trompada en una esquina, ¿qué querés intervenir? ¿Qué querés intervenir? O te sumás a uno de los dos o andate a tu casa. No sé. Ahora, ¿esos climas duran por siempre? No, no duran por siempre. Después hay momentos donde giramos hacia los conciliadores, porque nos agotamos de un proceso y del otro. Entonces, para cuando gire hacia los conciliadores, hay que crear también los que hoy intentan enchufarse y le saltan los tapones, ¿me entendés? Pero supongamos que eso tarda en venir, el tiempo de los conciliadores, y sigue el tiempo de esta bipolaridad con más o menos este tono. Yo creo que de todas maneras hay que construir esa fase siguiente para 4 o para 8, que igual es un tiempo muy cortito. Los nombres no están, yo no los tengo claros. Lo que tengo más claro son los papeles que hay que representar. Como si yo te dijera, mira, hoy estamos viendo Hamlet, y yo sé que dentro de 4 años vamos a querer ver Romeo y Julieta, y tengo que buscar un pelotudo que haga de Romeo, una pelotuda que haga de Julieta y un pelotudo que haga de Balcón. Esos roles son 2 puntos. Un liberalismo que no sea sádico. La gente va a terminar con la lengua fuera de Milei, de lo intenso que es él y lo que propone. Entonces, me parece que la próxima fase es un liberal que dé la sensación de que atiende al dolor de los demás, ¿entendés? Con algún nivel de sensibilidad, o por lo menos sin un nivel de perversidad. Lo que Milei hace hoy, que es decir, muchachos, yo les voy a romper el culo, y la gente dice, sí, rómpanme el culo. Eso finalmente va a jugar en contra. Ahora no. Eso es sadismo. Y la identidad que balancea la anterior es un progresismo sin herida setentista, sin un tono setentista, que no esté hablando todo el tiempo de pasado y que no esté persiguiendo todo el tiempo fantasmas que no tienen sentido. Algunos ya ni siquiera existen, digamos.
Esos dos son los roles del día de mañana. Hay que ponerle nombre y apellido. Pero nadie se anima. Primero porque en todos los espacios políticos está pasando lo mismo. Que es que el capanga, pero que ya no le da el cuero, está obturando el futuro. Macri en el PRO, Milei para la Libertad Avanza y Cristina para el kirchnerismo. El PRO no tiene cabeza y el radicalismo tampoco. No importan. Pero los grandes espacios donde aquellos que fueron o que son hoy unos se podrían correr para que surjan los demás, no está pasando, están obturando. Y las segundas líneas y terceras líneas son una manga de cagones monstruosos y nadie se anima a desafiar al padre. En ningún lugar. Todos quieren pedir permiso y que les allanen el camino y que los elijan o que nadie les raye el auto. Eso que ha sido una constante en el PRO. ¿Te acordás que en el PRO había que pedir certificación? Vos te querías largar para aconsejar en Quemú tenés que pedir certificación ISO 9200 en 15 niveles del Estado hasta llegar a Marcos Peña. Y vos decís, boludo, ¿qué pasa? En el kirchnerismo pasa lo mismo, el orden es soviético hacia adentro y en la Libertad Avanza ni hablar. Ni hablar. Y eso mata el ecosistema político. Mata los entusiasmos. Los que tenemos más edad, es lógico que los chicos no lo entiendan, pero los que tenemos más edad vimos cómo se construía dirigencia en el peronismo o en el radicalismo, que construyeron dirigencia de mierda, porque así estamos, pero digo, la mecánica de construcción de dirigencia era que cada uno se largaba, ¿no? Y todos salían a pintar las paredes y había algún sopapo en la calle, no importa, y sobre el final de la elección veían cuánto medía cada uno, qué públicos traía y más o menos se acomodaban y trataban de juntar la torta lo mayor posible. Eso está todo muerto, absolutamente muerto. ¿Por acá? Sí, Jorge. Yo te pregunto, acá ¿Dónde? estoy, acá. Yo te quería consultar tu visión un poco sobre esto que yo veo que hay como cierta disociación todavía de Milei para la gente entre la realidad de que es presidente y la gente le banca como si fuera que todavía esté en campaña en relación a los problemas de la gestión pública, ¿no? Ya. Todas las bombitas de la gestión que le estallan parecería que a él no le afectan. Entonces, ¿cuál es tu visión sobre eso? ¿Cuánto tiempo más la gente va a seguir bancando, si se quiere, que aunque le explote la gestión pública, él tiene apoyo? Y puntualmente, si ya observaron qué consecuencias tuvo lo último de desarrollo social respecto a los alimentos. No, respecto a los alimentos todavía no tenemos medición sobre eso. Ahora, te digo sinceramente, no espero que cambie nada. Porque estos datos que sí yo tengo, por ejemplo, contienen el conflicto por la educación y la marcha por la educación. Y el tipo no se cayó. Subió. Mi respuesta es esta y es simple. Yo me enamoro. Me pongo a salir con una mina. Estoy en el proceso de idealización. Y viene un amigo y me dice, Jorge, te caga. ¿Vuela la mina o vuela el amigo? ¿Quién vuela? El amigo. Vuela el amigo. Después, cuando afloja el periodo de idealización, que necesariamente afloja, y viene otra fase, entre la voz del amigo y la imagen real, en una de esas hay una tensión y se empieza a descascarar. Y en una de esas, al final de la cosa, vuela la mina. Ahora estamos en un proceso de idealización. La gente necesita sostenerlo porque no está evaluando el objeto, está evaluando sus deseos. ¿Entendés? Técnicamente, yo tendría que hacer una corrección que es muy difícil hacerlo en los medios y hablando rápido. ¿Qué es esta? Cuando la gente habla de esperanza, está mal. Yo pongo esperanza porque la gente habla de esperanza, pero en realidad no es una esperanza, es una ilusión. Y la distancia entre una esperanza y una ilusión es si el sujeto es activo o es pasivo. En una esperanza vos haces algo para que lo que vos deseas suceda. Te involucras. En la idealización vos sos un sujeto pasivo que pones en un otro las capacidades de resolverte los problemas y cuando eso no suceda le vas a poner todas las culpas, vos no te vas a involucrar en la culpa tampoco. En la infinita incoherencia que tenemos,
y en la infinita inmadurez estemos votando para un lado o para el otro, no importa. Los argentinos lo que hacemos es construir idealizaciones de manual. Y eso lo protege contra cualquier cosa, hasta que se empieza a descascarar, que es lo que estoy tratando de averiguar, el cuándo. Y cuando se empiece a descascarar te vas a dar cuenta que viene toda la factura junta. Hoy por hoy el tipo puede morfarse un ministro cada 15 minutos, que es lo que está pasando, y no paga ningún costo. No es visto como un signo de debilidad, sino todo lo contrario, como un gesto de fortaleza. Hay un tipo que no me gusta, me importa 3 carajos ministro de qué es. Chau, te fuiste. Hay un tipo sospechado de algo, lo encontré en un Orsay, chau, vuela. Y no es un gesto de debilidad. Si algún día no tiene el nivel de permiso social que tiene, todo eso le van a entrar como cachetazos sin ninguna defensa. Por se presenten antes de hacer las preguntas. Gracias. Hola Jorge. La pregunta de cuánto aguanta la gente está muy relacionada a si la situación económica se sigue deteriorando. Si de repente la situación económica empieza a mejorar, empieza a haber un rebote, que no necesariamente volvamos a estar como estábamos en 2018 o 2017, sino que estemos simplemente mejor que el año pasado, digamos, cambiaría. Te pregunto, hay varias proyecciones de que el año que viene la economía rebota, va a crecer un 5%, eso lo dice JP Morgan, lo dice el Banco Mundial. ¿Qué pasaría en ese escenario? Porque me da la impresión de que toda esta medición es si la economía se sigue deteriorando. Desde el año pasado, yo usualmente cuando conferencio, sí, a ver si le puedo rascar un poquito de agua a alguien. Usualmente cuando conferencio lo hago con economistas y los tengo en privado. Y entonces les tiro de la lengua, ¿viste? Y ya todos coincidían respecto de que el segundo semestre de este año iba a haber un repunte y que el año que viene va a ser maravilloso. ¿En qué? Bueno, Jorge, en campo, en minería, en energía, en las cosas que sabemos. Bueno, buenísimo. ¿Y eso cómo se traduce en los conurbanos de las grandes ciudades? Esas son las contestaciones. No saben. Nadie tiene el dato porque no se sabe. En esto de los parques industriales, por ejemplo, en el parque industrial de Zárate está Toyota, ¿no? Entonces un economista me decía, mira Jorge, Toyota despide 300 empleados. Bien. Si se aprueba la ley laboral, los vuelve a tomar, que es lo que espera el gobierno. Ok. ¿Por qué los toma? Los toma porque empieza a producir autos y o se estoquea o vende afuera. Ok. Ahora, una pyme, cuando se aprueba la ley, al otro día están desesperados buscando gente para tomarla, o esperan que empiecen a venir las órdenes de compra. Una pyme toma empleados conservadoramente contra órdenes de compra, cuando no da más de trabajo. Y eso, ese fenómeno pyme explica el 80% del trabajo del blanco, y me parece que del negro más todavía. Los economistas de la sala me pueden corregir. Entonces, estamos poniendo los ojos sobre industrias que van a ser importantes simbólicamente, van a ser noticias, y vamos a cantar el himno, y patatín patatero, pero que no le cambian la vida inmediatamente a la gente. La confianza para que venga lo otro, es decir, hay una confianza de corto también y una confianza de largo. El mundo financiero vuela. El nivel de interés que hay sobre la Argentina es inaudito. La mayor parte de mis clientes son fondos de inversión y bancos, y los tipos reciben contingente de gente que viene de afuera a ver qué carajo está pasando acá. Pero porque entran y salen. Del otro lado, también hay inversiones en negocios que entierran guita 50 o 80 años. El petróleo, la minería, les importa 3 carajos quién es este presidente y el próximo y el próximo y el próximo. Ellos saben que son lo suficientemente fuertes como para negociar las condiciones con el que sea. Y a veces ganarán un poquito más, un poquito menos, pero en cualquier circunstancia es rentable. Lo que importa es lo del medio, digamos. Cuando alguien saca la guita del colchón o la trae de afuera para poner una matricería
¿no? O para poner una tornería con 4 empleados, eso es lo que nos cambia la vida de verdad. Disculpa, Jorge, da la impresión de que puede haber una recuperación más rápida en las provincias que en el conurbano bonaerense, que es el que más sufre y que es como se ha votado, digamos, en el conurbano ha sido donde menos votos sacó Milei, Sí. en la provincia donde más votos sacó. Pero eso yo lo escucho mucho como título. Va a haber una recuperación. Algunos dicen muy rápido, algunos dicen un poco más lenta, pero nadie sabe decirme de dónde viene. Es un título que para mí está sustentado sobre eso, sobre una esperanza. Cuando vos repreguntás es agua, no hay nada. Yo fui a Nueva York a hablar con bancos, con los fondos buitre, con toda esa melange, el 14, el 15, el 16 y el 17. Me llevaron porque nosotros ya estábamos diciendo a fines del 14 que Macri iba a ser presidente y ni siquiera los propios lo creían. Entonces, vení. Antes de las elecciones, Argentina no era ni tema. Antes de eso había sido tema en un momento era un país genial, después son unos pelotudos de mierda y después ya ni siquiera era conversación. Bien. Macri es presidente. Yo vuelvo. Y la sensación que me dio fue muy interesante porque era como si Argentina fuera un borracho que no toma más, que dejó de tomar. ¿Entendés? Entonces, vos le preguntás si los tipos celebraban que no tomas más. ¿Eh? Claro. Entonces, viste, los otros se alegran de que no tomas más, pero no te regalan un vino para tu cumpleaños. Ni te prestan el sacacorcho. Ni te dejan solito en la bodega. ¿Cuánto tiempo tiene que suceder hasta que vos decís, che, Jorgito no toma más, listo, está recuperado, le puedes regalar un vino tranquilo? Bueno. ¿Cuánto tiempo tenemos que parecer normales los argentinos hasta que alguien empiece a sacar la guita del colchón? Acordate que lo que está haciendo Milei ahora lo hizo Macri trayendo al G20 acá. Lo que ahora Milei está haciendo viajando él, juntando millas, Macri lo hizo llamando a todos acá. Y al final del G20 había un montón de promesas y solamente una inversión para producir arándanos, no me acuerdo dónde carajo, que iba a producir 150 empleos en el transcurso de 10 años. No había nada material. Ahora están empezando a aparecer las noticias de que Google va a invertir no sé cuánto, de que Elon Musk va a poner una... Bueno, vamos a ver si pasa. La confianza tarda mucho más que lo que se cree. Y ya le pasó a Macri, digamos. No es que yo sea agorero, sino que ya le pasó a Macri. Señor. Sentarse. Sí, presentate porque el pibe no sabe cómo se pone. Sí, está enojadísimo con todos los que hicieron preguntas. No, Lo muy tengo al violento. lado, está que Chepuma. Muy violento. ¿Cómo te va? Soy Hugo Lariquia, yo soy de Mendoza, estoy Ok. invitado acá. Te quería hacer una pregunta con respecto a la muestra que tomaste. No vi que hubiera o por lo menos en la presentación, una segmentación por estrato social y geográfica. Sí. Más o menos ese número que te da un 30% de núcleo duro kirchnerista, un 30% de núcleo duro de Milei y un 30%, bien dijiste vos, de viejos meados que juegan ahí más o menos. Qué feo, no vinimos acá a decir malas palabras. No sea. No, te pido disculpas. No va a volver a pasar. ¿Se replica en todos los estratos sociales y se replica en todas las provincias igual? Sí. ¿O hay nichos específicos? No, está buenísima la pregunta. No hay variaciones interesantes, no hay variaciones significativas. Es cierto que en la provincia de Buenos Aires el kirchnerismo es más pesado que en las otras, sí, pero no te distraigas. Esta elección y el comportamiento que estamos viendo del electorado hoy por hoy no es para un sociólogo ni para un politólogo, no lo van a entender nunca porque no tiene que ver con clases sociales, ni tiene que ver con nada de lo ideológico, es para psicólogos o para psiquiatras. Y responde mucho más a rangos etarios. Nosotros en 35 años de investigación social nunca vimos una elección que se explique tanto por rangos etarios como esta. No es que los pobres estén votando más o apoyando más, es absolutamente plano. Lo interesante está ahí. Yo podría abrirte estos datos,
los ajustes que vos mencionás, por supuesto que los hacemos, porque si no sería imposible hacer una muestra. Ajustamos por edades, ajustamos por regiones geográficas, ajustamos por sexos. Y yo le agrego 3 ajustes más, que es por ingresos, por planes sociales y por niveles educativos. Hago 6 ajustes de la muestra, que es un montón. Busco que sea todo lo sólida posible. De modo tal que yo te podría traer los cortes de todo, pero tendríamos que hacer un campamento en vez de una conferencia de 2 horas. Digamos. En base a lo último, Julio Jiménez, en base a lo último que decís, para hacer un armado político hacia el futuro, ¿no sería más sencillo el escenario? Y me amplío la pregunta para que se entienda. Si hoy el electorado se mueve mucho por franja etaria, si pongo un candidato joven, un candidato medio, un candidato adulto y adulto mayor, con 4 candidatos ocupo todo el segmento etario. ¿Es tan simplista el análisis? O sea, el análisis que hago yo, no el que haces vos, de construir por franja etaria una persona convocante, y eso podría tener un resultado positivo. Sí, te contrato a vos, por supuesto. Claro. Está bien. Este señor es una especie de Maquiavelo de las preguntas. Sí, si sos muy vivo, ponés un anzuelo en cada una de las lagunas y sus combinaciones. De lo que yo describía como un Romeo y como una Julieta. También un tercer elemento que siempre va a tener 10, 12 puntos, donde la gente se quiere fugar, que no participan de la pelea entre los dos principales. Y largarías por izquierda y por derecha, si querés, a algún pendejo donde los dos coincidirían en que todos los que tienen más de 40 años en este país son todos unos hijos de puta y unos fracasados y hay que incendiarlos en la plaza pública. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Hay lugares para llenar de todo tipo. Hay para poner en la góndola de la política, hay para poner aguas, gaseosas, hierba, premium, no premium, segundas marcas, primeras marcas, terceras marcas. Hay todo para construir. Todo para construir. Solamente si la izquierda argentina, que saca el 3% de los votos, dejara de hablar pelotudeces y se convirtiera en una izquierda postmoderna, ya podrían crecer mucho, que para ellos crecer de 3 a 6 sería el doble, ¿no? Pero participarían de la conversación social de otra manera. ¿No te gustó lo de la izquierda, no? ¿Querés militar a la izquierda? ¿No? Hola, Jorge. Señor. Acá, Gabriel Garat. Consulta, hay un fenómeno que es nacional, que encandila, ¿no? Llega la luz, no se ve nada, pero en el medio de eso es la 8ª geografía más grande del mundo y hay quilombos locales por todos lados. ¿Cuál es el incentivo de un gobernador provincial, de un intendente, ya no para gestionar el propio quilombo, digamos que eso ya será cuestión de cada uno, sino para construir sentido, ¿no? Entonces vos estás hablando de la esperanza, de un momento emocional. Bueno, ¿cómo construye el sentido el gobierno local más allá de la figura del loco, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que ves ahí? ¿Tenés algún dato que te lleve a decir, bueno, el incentivo está por acá, digamos, para ir un local, más allá de mi ley? ¿Construir sentido para qué? Para atraer algo a un proyecto político propio. Digamos. En un momento en el que el sentido está construido en un solo lugar, en lo nacional, ¿no? Donde te atrae todo, te está ahí todo imantado para allá. Tengo que hacer sí o sí la de Jaldo, me pliego a ver si ligo y sobrevivo, o tengo un camino por otro lado para construir sentido propio y traer algo a mi molino. No. Hoy no hay mucho más que 2 sentidos. Si querés jugar la corta, no hay mucho más que 2 sentidos. Y hay que medir bien los tiempos, digamos. Hoy si querés te plegás al gobierno, eso va a correr como piña. Si querés te plegás un poquito como haciéndote el pelotudo, que es lo que le está pasando a la mayor parte de los gobernadores, que le quieren aprobar todo y están buscando simplemente la forma de cómo hacerlo. Vos imaginate que Milei es un hombre que es absolutamente funcional para todos, ¿no? Para los propios, para los aliados y para la oposición que estaba buscando un pelotudo que meta los dedos en el enchufe. De la misma manera que ya construyeron 2 anteriores a esos. Esta es la tercera vez que pasa. Ahora, mientras el loco mete los dedos en el enchufe y se arma el gran quilombo, es difícil ver dónde pararse. Pararse del lado de él está bien. El problema que están teniendo es que están yendo casi gratis, porque el tipo no te garpa como te garpaban los anteriores por plegarte. Están gratis. Y entonces se sienten maltratados. Si te pones en una posición cerca, pero disidente, te rayan el auto. Y si te pones en contra,
quedás en una mala posición para la parte del electorado que se le va a caer a Milei y después va a construir otra cosa para el futuro. Mi viejo lo decía más sencillamente, yo me enrosqué. Me decía, negro, en política el que empuja se va con el empujado. ¿A Cristina quién le empujó? ¿Quién la salió a combatir abiertamente? Hubo básicamente dos personas, Lilita, y ninguno de los dos fueron presidentes. Lilita desde la política y Jorge Lanata desde los medios. ¿Y quién se llevó el premio? ¿Entendés? Dos tipos se pelean por una mina y la mina se va con un tercero. Porque los dos son unos pelotudos. ¿Cómo se van a andar cagando trompada? Se lo llevó Macri el premio. Entonces, Cristina se puede poner enfrente de Milei porque le importa tres carajos, ya no necesita nada. Pero los que quieren construir a futuro tienen que ponerse hoy en una posición que no es desaparecer, que tampoco es necesariamente oponerse, porque lo que están buscando es el público que está enojado hoy y necesitan 10% más, que hoy está entusiasmado. Y no pueden ser el amigo que va a decirle, che, te caga, ¿me entendés? Porque volás. Es complejo, hoy construir sentido es complejo. Muy complejo. Últimas dos preguntas. Gracias. Soy Juan Pablo Bustos Tames, Ahí está, Fundación pues. Federalismo y Libertad. Jorge, ¿cómo ves vos los episodios que han pasado recientemente en la Cámara de Diputados, en que un sector de la oposición dialoguista se junta con el kirchnerismo y aprueban esta reforma previsional, por un lado, y por otro lado, que el presidente salga diciendo, la voy a vetar, voy a defender la caja, capa y espada y todo lo demás? ¿Cómo mueve, si es que mueven algo, el tablero electoral esta situación? No, a mí me parece que lo que está pasando en términos de aprobación de leyes no mueve un carajo. La verdad que no mueve un carajo. No es significativo. Está bueno para entretenernos en el día a día, ¿viste? Pero no es significativo. Lo más sincero de este gobierno, cuando intentaron aprobar la ley a las patadas en el culo allá por el verano y se las mandaron para atrás, fue el ministro de Economía diciendo, la verdad, no necesitamos la ley. Para intervenir sobre la economía no necesitamos la ley. Para las únicas dos cosas que le interesan de verdad a Javier, que son la macro y la inflación, la ley importa tres carajos. Y tener la ley tampoco garantiza nada. Porque podemos, hoy el espíritu del tiempo es hacia votar esta ley, evidentemente, 60% de los argentinos, pero el día de mañana volvemos a votar un Alberto Fernández para el otro lado y el espíritu del tiempo cambia y se desanda. No es cierto que la confianza se vaya a estructurar en función de que votamos una ley. Porque de afuera se sabe perfectamente que hoy estamos en fase maníaca y mañana estamos en fase depresiva. Lo único sólido en la Argentina no es que los políticos hagan un consenso, eso es masturbación intelectual. Lo único sólido es que la opinión pública tenga un consenso respecto de una opinión. Un día los argentinos dejamos de matarnos entre nosotros como forma de resolver las diferencias políticas y entonces se acabó. No fue un consenso de la política, fue un consenso de la sociedad. Un día los argentinos dejamos de festejar la interrupción del orden de la democracia como forma de resolver las angustias y entonces se acabó ese problema. Las leyes que hoy se están propugnando pueden conseguir un consenso circunstancial de la política, pero igual van a estar atadas con alfileres, ¿entendés? No, la verdad es que no es importante. Lo importante sería, insisto, que la opinión pública bancara a Milei durante 4 o 8 años. Y entonces a él le quiebra el espinazo a todo el mundo. Los rinde, los agota, los hace mierda. Lo otro que podría pasar positivo para el gobierno es que Milei pague el costo del dolor que tiene que producir con su prestigio, pero la Libertad Avanza pueda poner otro presidente. Que es lo que yo les digo, un liberalismo no sádico. Lo que no quiso hacer Macri respecto de Vidal. Eso sería lo más sano. Es decir, que la Libertad Avanza entienda que lo importante no es el prestigio del presidente, sino el plan. De la misma manera que un kamikaze tiene por tarea hundir el barco. No es que se anda fijando si el avión se va a rayar, ¿entendés? O si le va a doler el impacto, porque sería una pelotudez. Mi consejo sería ese. Para él sería ese.
que cuando la gente le empiece a dar vuelta a la cara, que implemente el plan y que pague el costo. Ahora, cuando eso empiece a pasar, si eso empieza a pasar, ahí lo que va a jugar es cuál es su estructura psicopatológica. Es decir, vamos a terminar sabiendo si de verdad él va por el proyecto o él es un narcisista que va por su prestigio. En este contexto, si puede aparecer una tercera opción, quizás más moderada, por fuera de la libertad avanza, si esto, digamos, termina de explotar como, no sé, como puede pasar, y cuándo se podría ver esa aparición eventualmente. Sí. Lo que vos decís puede pasar. Si los actores que estamos viendo son lo suficientemente pelotudos, puede pasar. ¿Por qué? Porque si la opinión pública se le descompone a Milei, y Milei no tiene ninguna otra opción, no tiene plan B, y el único plan que tiene es esto de pensar de que la opinión pública va a ir hasta cualquier lugar en el esfuerzo, entonces lo que va a surgir es un tercer elemento que reemplace a este elemento. Así como el PRO hoy carece de sentido para la opinión pública, y la dicotomía que durante 15 años funcionó en términos de Cristina contra Macri y sus elementos adyacentes, hoy es Cristina contra Milei, siendo que incluso Cristina está como sujeto tácito. Puede ser absolutamente reemplazado. ¿Sí? En cambio, Cristina no ha sido reemplazada porque es la más inteligente de todos. Y ella calibra todo lo que puede el tiempo histórico, dentro de un corralito que es el que tiene, pero va acomodando un poco el culo, porque ya te presenta candidato de izquierda, candidato de derecha, y te va explicando. Es maravillosa, Cristina es maravillosa. En el discurso de Quilmes, si vos lo revisás, lo que termina diciendo es que el primer liberal de la Argentina fue Néstor Kirchner. A quien ya le había puesto la camiseta de haber sido el primer socialista, el primer peronista, el primer comunista y el primer humanista. Ella te cuenta la misma herramienta para tiempos históricos diferentes. Eso ha permitido que ella pueda ver, hoy necesito un Romeo, hoy necesito una Julieta, hoy necesito un balcón, ella se acomoda. Los demás no se acomodan un carajo. Bien, pasamos a la última pregunta. Es la octava última pregunta. No me dan las cuentas. ¿No? ¿Cómo estás, Jorge? Julio. ¿A dónde? Ahí. De la Cámara de Salones de Fiesta. Bueno, te escuché decir que no hay muchas diferencias en cuanto a las estadísticas con otras provincias. Bueno, me llama un poco la atención porque Tucumán es siempre atípico. Por ejemplo, a las pymes, acá afecta mucho la presión fiscal, que un poco comentó uno de los representantes de Unión Liberal. Nosotros tenemos uno de los impuestos, el IPLA, que tampoco se lo menciona mucho. Y tenemos un actual gobernador que viene con el peronismo hace 40 años. Bueno, ahora supuestamente está alineado con Milei. Hace poco estuvo acá con José Luis Esper y como empresario quedamos más desconcertados aún, porque Esper te habla de bajar la presión fiscal cuando Jaldo prácticamente la mantiene o inclusive la sube. Lamentablemente acá no tenemos representantes políticos gente que nos acompañe. El 90%, 99% de los políticos se ponen al lado del gobernador de turno, quizás por seguir ocupando su banca, pero bueno, tenemos las intenciones de representar o de entrar a la política con gente nueva y representar de verdad al ciudadano, al empresario. Y estamos buscando esa alternativa y vemos que por ahí es difícil de entrar, ¿no? Quería saber cuál es tu opinión, de acuerdo a los números, qué números manejás en la provincia, de acuerdo a la imagen del gobernador, ¿no? Déjame hacer un comentario respecto de toda la primera parte, que no fue una pregunta.
Los viejos no tienen que buscar a los jóvenes. Si los viejos tenemos que buscar a los jóvenes es porque ya la cagamos. Hay que dejarlos ser nada más. Cuando quieren sacar la cabeza hay que tratar de no ponerle un tiro en la frente en los primeros 100 metros. No es que hay que buscar jóvenes. No hay que buscar nada. Los que pertenecemos a las generaciones que la cagan y la cagan y la cagan y la cagan, no tenemos que buscar nada. Porque en el buscar sospechamos que nosotros somos los que detectamos características y... No. Hay que dejarlo ser. Hay que dejarlo desatarse. No tengo número de Tucumán. Ya hice lo suficiente como para que alguno me quiera partir las rodillas cuando salgo por ahí. Mucho menos me voy a meter en temas locales. No, pero no tengo números. No medí todavía. Todavía no medí. Y cuando mida seguramente van a ser números privados. Y me tendrías que secuestrar para... Claro, para sacármelo. O pagar, que también es una opción porque no soy un ONG. ¿Terminamos? Gracias.